Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Riesgo Perú, los complejos escenarios para la economía y la gobernabilidad. Un webinar desarrollado por Semana Económica. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica, los voy a acompañar como conductor de la sesión y quiero presentarles a los panelistas. Me acompaña Luis Miguel Castilla. Luis Miguel es exministro de Economía y Finanzas y actualmente director de Pidensa Consultores. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Hola, David. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y acompañarnos esta tarde. También está con nosotros Denise Rodríguez Olivari. Denise es politóloga, candidata a doctora por la Universidad de Humboldt de Berlín. Denise, ¿cómo estás? Denise, aquí estás. Denise, activa el micro, activa el micro. Ah, perdón. Gracias por la invitación, David, y feliz de estar con ustedes. Y finalmente está Jenny Esaini. Jenny es directora de inversiones inmobiliarias de AC Capitales, parte del grupo Apoyo. Bienvenida, Jenny. Gracias, David. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Vamos a ir rápidamente con las preguntas. Tenemos 55 minutos, hemos empezado solo con 3 minutos, digamos, de alguna manera de retraso, pero es para que vayan conectándose los asistentes. Y quiero empezar, Denise, por lo que cada semana nos hace palpitar un poco las encuestas y cómo estas encuestas están mostrando una cercanía cada vez mayor, si se quiere. Ya tú nos comentarás un poco entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Más allá de los números, ¿qué hechos consideras que en las últimas semanas un poco están gatillando esta reducción de la brecha? Y ¿cuáles consideras que, al margen de nuestras posiciones políticas, sean las fortalezas de cada uno de los candidatos en esta segunda vuelta? Bueno, sobre las encuestas, cada semana, siempre como mencionas, siempre hay toda esta expectativa en torno a qué tanto se puede acercar los dos candidatos, lo cual yo veo como algo positivo. Son dos candidaturas que no han tenido el apoyo mayoritario de la población, entonces tienen que entender que cada voto, cada porcentaje que se acorta es una pequeña ganancia y tienen que ganárselo a pulso, ¿no? En el marco de entender eso, de cómo tienen que conquistar al electorado, Keiko Fujimori ha sido más efectiva y hemos visto este salto del 20% que tenía de ventaja Pedro Castillo, sin hacer mucho, a cortarse, y algunos sugieren que a tener un virtual empate en las próximas encuestas, lo cual me parece bastante plausible, no lo veo, no lo veo descabellado. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que no necesariamente... ¿Alguien tiene el micro prendido? Creo que alguien tiene el micro prendido, pero ya bueno. Estamos, ya se silenció. Continúo. Creo que el tema con Keiko Fujimori es no tanto la fortaleza de su candidatura, sino las debilidades de la candidatura contraria, ¿no? Pedro Castillo, sin tener equipo, sin haber hecho mayor campaña en espacios grandes o mainstream, logró colarse en la segunda vuelta. Entonces, Keiko Fujimori ha sabido trabajar estas semanas con esas falencias de la candidatura contraria. Ahora vemos que Pedro Castillo no ha sabido capitalizar ese 20% que tenía por encima, y ahora lo que han hecho es enfrascarse en una serie de, me parece, dimes y diretes bastante improductivos para ambos. Eso de te espero en la puerta, en el penal de Santa Mónica, pero no, y de ahí vamos a Chota, y de ahí yo voy a presentar mi plan de gobierno justo el día que me invitaste, entonces yo no voy a poder, y 4 debates, sino 1. Entonces creo que nos ha puesto a prueba en torno a cómo se genera y cómo se conduce una campaña en pandemia, que ambos me parece que han cometido errores en hacer mítines, cuando claramente, por un lado, ha cambiado la legislación en términos de financiamiento electoral, lo cual nos trae también un nuevo problema, como la regulación de espontáneos que apoyan una candidatura en particular, la de Keiko Fujimori, que de alguna manera no estaría regulada porque, como no han pasado a través de las arcas del partido, también genera una suerte de un halo de duda en una candidatura que ya está bastante cuestionada en temas de corrupción y sobre todo en financiamiento ilícito de campañas.
Entonces ahí hay como una especie de luz ámbar que creo que la candidatura de Keiko Fujimori debería tener mucho más en cuenta, sobre todo porque una de las mayores fortalezas de la candidatura de Castillo es precisamente no ser Keiko Fujimori, es no representar lo que Keiko Fujimori representa para un buen porcentaje de los peruanos. Recordemos que los antis no son nuevos, hay muchas identidades políticas anti, pero el antifujimorismo probablemente sea la más sólida. Ha ido creciendo exponencialmente. De hecho, ni siquiera hace 10 años el antifujimorismo era tan alto como ahora, y pese a ello, Keiko Fujimori ha ido, digamos, captando votos, básicamente porque representa un anticomunismo, que es la idea que se tiene de la candidatura contraria. Pero sí va a ser difícil conquistar el grupo de los nulos. Los nulos sí nos han movido, lo cual es muy curioso, porque se mueven los que no saben, y la mayoría hace un trasvase hacia Keiko, pero los nulos siguen cerrados en que son nulos. Entonces, ahí sí hay un trabajo mucho más fuerte. Mañana vamos a tener encuesta de Datum en 3 diarios distintos que forman parte del Grupo El Comercio, Perú 21, Trome y Gestión, que son los que patrocinan esta encuesta. Y el domingo deberíamos tener una encuesta de El Comercio. Y ahí seguramente empezaremos a ver si esta tendencia es real, que es aparentemente lo que vendría ocurriendo. Paso al tema económico y sin duda, Luis Miguel, la candidatura de Pedro Castillo es la que más ha generado una preocupación por parte del empresariado peruano por la radicalidad de sus propuestas económicas. Una de ellas, si no la principal, la potencial nacionalización de algunas industrias claves. Y hay un enfrentamiento evidente, claro, contra las transnacionales, los impuestos que se les debería o no cobrar, porcentajes que parecen irreales. Y más allá digamos, digamos, de la campaña en sí, si llegara un Pedro Castillo al gobierno, ¿qué tan factible ves que estas propuestas prosperen en la práctica? ¿Qué tipo de procesos, apoyos se necesitarían? Si de alguna manera crees que son posibles en un potencial gobierno suyo. A ver, yo creo que en nuestro país hay candados y no es que el Ejecutivo pueda hacer lo que quiera, sino hay ciertas competencias que tiene discrecionalidad y otras que está limitado por la Constitución y en particular por la división de poderes por el Congreso. Entonces, evidentemente, una ley que expropie o que nacionalice, incluso el mismo hecho de convocar a una asamblea constituyente, como hemos escuchado de muchos constitucionalistas últimamente, o leyes que cambien, digamos, el código tributario, tienen que pasar necesariamente por un Congreso. La votación puede ser distinta, en algunos casos tienen que ser votación calificada, en otros casos votación, digamos, simple, mayoría simple, pero el Congreso constituye hoy en día uno de los principales candados que tiene el Ejecutivo. Dicho eso, hay una serie, yo diría que hay 3 ámbitos en los cuales el Ejecutivo efectivamente puede avanzar con una serie de políticas sin necesidad de inicialmente ser controlado por el Congreso. Uno es que puede dictar decretos de urgencia. Ahora, decretos de urgencia no es que están limitados, están regulados por la propia Constitución y por el Tribunal Constitucional. Hay una serie de criterios que tienen que cumplir los decretos de urgencia. Tienen que ser sobre materia económica financiera, tienen que ser temporales en el tiempo y tienen que cumplir un criterio de ser imprevisible. O sea, regular sobre algo que no estaba previsto y que pasarlo por el Congreso, digamos, un cierto nivel de urgencia, no habría el tiempo de pasar por la discusión parlamentaria. Esto claramente, por ejemplo, se establece que no pueden cambiar tributos, no pueden modificar, ni crear ni modificar tasas impositivas, y está acotado. Ahora, el control que se hace sobre los decretos de urgencia lo ejerce el propio Congreso, la Comisión de Constitución. Recientemente hay digamos, un episodio cuando Vizcarra estuvo en el interregno. Él legisló por los meses cuando no había Congreso a través de decretos de urgencia y se interpretó de manera mucho más amplia, digamos, el uso de este mecanismo, que son normas con rango de ley. Ahora,
Hay dos áreas donde son decretos supremos que tiene competencia el Ejecutivo y en particular el Ministerio de Economía. Uno es la fijación de aranceles y en el otro es la modificación de selectivos a consumo. Son las dos únicas instancias donde son impuestos que la competencia la tiene el Ejecutivo. Entonces, en esta idea, digamos, trasnochada de cerrar la economía, sí, digamos, se podría incrementar aranceles. Evidentemente que el Congreso también puede sacar una ley derogándolo, pero efectivamente eso lo puede hacer. Y lo último, que yo creo que es bien importante, especialmente para los inversionistas, es que el Ejecutivo tiene la facultad de denunciar acuerdos comerciales unilateralmente, sin tener que pasar por el Congreso. En algunos casos puede salir, además, hay periodos de transición, como con el TLC de Estados Unidos, digamos, tienen que pasar 180 días. En otros casos, como el TLC con Canadá, es automático. Pero lo relevante de esto tiene que ver que los tratados comerciales, en muchos casos, son el marco jurídico que permite dirimir controversias entre el Estado y los inversionistas internacionales. Entonces, creo que en eso radica la preocupación y evidentemente que si es que hay una medida injustificada, un socio comercial evidentemente va a responder con medidas similares cerrando el mercado. Entonces, yo creo que sí hay cierto nivel de discrecionalidad y están fundados los temores y el nerviosismo, pero también queda claro que cualquier vulneración a las, digamos, a las facultades del Congreso, obviamente entraríamos en una fase ya de claro quiebre del orden democrático, potencialmente, y eso, digamos, una crisis de gobernabilidad. Entonces, yo creo que es factible parte de lo que se dice y mucho depende del Congreso. Entonces, va a ser absolutamente clave. Y por último, un comentario que es más político, pero yo creo que es importante tomarlo en cuenta, es que si bien uno suma, digamos, los adeptos que tendría la izquierda, ¿no? Perú Libre y el grupo de Verónica Mendoza, y quizá algunos más, llegarían a 50 votos, más o menos es lo que dicen los analistas políticos. Pero lo cierto es que el Congreso es muy transaccional. Hemos visto que incluso tiendas que piensan muy distinto, al final pueden hacer cuerpo común y llegar a 105 votos o más de 100 votos y llegar a un voto calificado. Entonces esto va a depender de las transacciones que se puedan lograr y los acuerdos políticos. Entonces, quizá un Congreso, el Congreso nuevo, si bien es igual de fragmentado que el anterior, es más polarizado ideológicamente hablando. O sea, hay más elementos de izquierda radical y más elementos también de derecha, digamos, extrema. Así que llegar a acuerdos no creo que sea tan fácil, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Yo creo que cuando tú hablas de riesgo político y escenarios de riesgo también de la gobernabilidad, el tema central es los riesgos hoy día son políticos, son institucionales, y la prima de riesgo se ha elevado, digamos, de manera muy importante. Y si uno lee los últimos reportes de las calificadoras de riesgo, ellos no dudan sobre la capacidad de pago del Perú, ni tampoco sobre la voluntad de pago. Lo que sí dudan es en la capacidad de poder controlar este riesgo regulatorio en vista de lo que hemos visto estos últimos años en el Congreso y ahora en vista de un gobierno que entraría con unas ideas bastante trasnochadas, que ni siquiera evocan a los 80, estos evocan a políticas de los 60 y demás. Entonces, yo creo que sí hay un grado de factibilidad, pero también, por experiencia propia, una cosa es durante la campaña política y otra es durante el ejercicio del poder. Y mucho va a depender de los equipos que acompañen a un potencial gobierno, de ser el caso. Y por eso la exigencia de conocer quiénes son los equipos es fundamental. ¿Quién va a acompañar a esa tendencia, a esa opción, para efectivamente saber si es que de verdad, digamos, en este caso, la identidad del nuevo ministro de Economía o ministra de Economía? Asimismo, la composición, digamos, de Banco Central son absolutamente claves. Y obviamente otras instituciones. Entonces,
Yo creo que estamos en un territorio muy, muy complejo, pero también hay candados que son importantes y que se van a poner, van a ser puestos a prueba en esta coyuntura. Gracias, Luis Miguel. Y Jenny, ¿cómo has visto en este espacio de incertidumbre prolongada por algunas semanas por la candidatura de Castillo, la respuesta en los mercados? Y ayúdanos también a prever cómo reaccionarían o cómo crees que reaccionarían después del 6 de junio, gane Castillo o gane Keiko. De hecho, alguna suerte empieza a haber una suerte de tranquilidad, si se quiere, con el repunte de la candidatura de Keiko Fujimori, pero estamos lejos de saber si eso va a llevarla a ganar. ¿Cuáles serían esos escenarios? ¿Cómo has visto hasta el momento y cuáles son los escenarios? Sí, a ver, primero empezando por la reacción, la verdad es que es la reacción especialmente de quienes tenemos que manejar inversiones es obviamente de mucha incertidumbre, ¿no? Y la reacción ante la incertidumbre básicamente te deja paralizado, lamentablemente. Yo vengo, digamos, de hacer este ejercicio antes, ya por la pandemia, ¿no? Cuando se inició la pandemia también paramos un poco durante algún tiempo para ver cuál iba a ser el impacto en la economía, en los mercados, en términos de la propensión o no a tomar apuestas de inversión, ¿no? Y lamentablemente cuando esto ya venía recuperándose, ¿no? Tenemos un golpe más en términos de la estabilidad que se necesita para poder, ¿no? Efectuar inversiones y poner a riesgo capital. Además, creo que el otro tema es que el surgimiento de esta digamos, de estas dos alternativas, pero especialmente de una de ellas que viene con propuestas bastante más radicales y de desconocimiento del modelo, se dieron muy rápido, ¿no? No las pudimos anticipar, el mercado no las venía anticipando, entonces creo que también eso genera que la reacción sea una reacción también bastante más brusca en términos de entender mejor qué es lo que hay detrás. Y, a ver, nosotros en Apoyo Consultoría durante abril, ¿no? en el sondeo que hicimos entre los clientes del servicio de asesoría empresarial, tuvimos que un 75% de nuestros clientes, ¿no? o habían tomado o iban a tomar la decisión de detener sus proyectos de inversión. Por otro lado, la confianza empresarial se cayó en 27 puntos. ¿No? De un total de 100, la confianza empresarial se cayó en 27 puntos. Todos creo que hemos tenido a la vista cuáles han sido los impactos sobre el tipo de cambio, ¿no? Que ha llegado pues a niveles récord, y además de esto, gracias a la intervención del Banco Central, ¿no? Que este indicador no se ha ido a niveles todavía mayores, ¿no? Pero ya esto va a empezar a tener impacto pues en el costo de los insumos, ¿no? en las importaciones y una traducción de esto en términos de la inflación, si es que se mantiene esta incertidumbre. Entonces, en términos de las decisiones de inversión, lo que hoy día es generalizado es que no se están tomando decisiones, o el porcentaje de decisiones que se mantienen y que se están tomando es muy bajo. Y lo otro que tampoco es una muy buena noticia es que no depende de que gane la elección presidencial uno u otro candidato únicamente, ¿no? Tenemos también hoy día mucha atención sobre lo que vaya a pasar en los siguientes meses, ¿no? Luego van a venir definiciones importantes también, ¿no? Como por ejemplo el nombramiento del gabinete, del presidente del Congreso, el nombramiento de los representantes en el Banco Central de Reserva, en la SBS, ¿no? En distintas instituciones que van a ser muy importantes también para dar estabilidad y una buena señal al mercado. Entonces,
creo que nos queda un año, lamentablemente, todavía con incertidumbre. Ciertamente, si gana un candidato que está prometiendo respetar el modelo y que no está basando su plan de gobierno en modificar la Constitución, va a recibir más, digamos, las inversiones van a tener más señales para regresar. Pero creo que en cualquier caso el riesgo país va a seguir siendo más alto del que era antes de esta situación política, ¿no? Gracias, Jenny. Vuelvo con Denise. Y cuando pasamos a segunda vuelta, cuando tuvimos los resultados de la primera, algunos hacían sumas fáciles entre candidatos de derecha y pensaban que el resultado medianamente estaba dado a favor de la candidata Keiko Fujimori. Y lo mismo, hay sumas fáciles en el Congreso, pero ya lo decía Luis Miguel, que bueno, hay una compra y digamos un mercado allí que se mueve de manera distinta. Entonces, ¿cómo están influyendo hoy, durante esta segunda vuelta, estos apoyos a modo de adhesiones que está recibiendo sobre todo Keiko Fujimori? Bueno, también, por supuesto, por su lado, Castillo con Verónica Mendoza? ¿Cuánto influyen de cara al electorado, si finalmente son de alguna manera definitorios en la campaña y en el movimiento, en las intenciones de voto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como dices, hay ciertas alianzas que eran bastante obvias, se venían venir. De hecho, alianzas muy rápidas dentro de la primera semana de los resultados no ayudaron a mover la aguja, porque o sea, era hablarle al mismo grupo que ya estaba decidido que iba a apoyar a Keiko Fujimori. Entonces, en las primeras 2 semanas vemos que se pliega, digamos, la agenda más pro mercado, que básicamente es la misma agenda que ya estaba votando por ella. Entonces, lo que vemos es que ella comienza a buscar alianzas en otro tipo de aliados, como Acuña, con lo que han generado el tema de esta famosa cuarta legislatura en el Congreso, lo cual abre la puerta para más inestabilidad. Eso también genera ruido en la economía y eso también incide en todos los problemas que hemos tenido desde noviembre del año pasado, ¿no? Incluso antes. Entonces, sí preocupa que desde ya se estén haciendo estas alianzas en el mercado de votos, si lo queremos ver así. En el Congreso ya hemos visto que también vamos a ver, digamos, matrimonios disímiles en el Congreso o sea, digamos, por un tipo de clivaje, no necesariamente el que nosotros podríamos pensar. Hay alianzas que a veces se unen para ciertas cosas. Ahora, lo bueno y lo malo es que vamos a tener más bancadas que nunca, que digamos, si entran 11, salen 15, lo cual genera mayores costos de transacción para ponerse de acuerdo en cosas. Entonces, por ahí va a ser un problema y también puede representar una oportunidad para el que esté en el Ejecutivo, de que va a tener menos, digamos, menos ruido, porque va a requerir mucho más esfuerzo juntar bloques para hacer grandes cambios, como por ejemplo la regulación de vacancia presidencial por incapacidad moral, que es una cláusula que tiene más de 100 años, que sí, de hecho, merece que se revise y que se vean las causales, porque claramente ha servido y va a servir como un cajón desastre para cualquier tipo de presidente que no nos guste, y eso sí va a generar un problema. Entonces, por ahí sí hay un tema que ver. Otra cosa, en la encuesta de hace 2 semanas salió que la mayoría de los peruanos buscaban un cambio en el sistema, ya sea moderado, ya sea leve, pero sí hay una especie de ansia porque cambien ciertas cosas. Lo vemos en la región. En la región ya ha explotado en Chile, está explotando en Colombia. Si es que salga quien salga, no responde a este tipo digamos, de protesta en potencia, puede ser bastante complicado. Por el lado de la Asamblea Constituyente en Chile, por ejemplo, y en el caso de la legislación tributaria en Colombia, que en realidad es solo la punta del iceberg de una serie de demandas y medidas y problemas, por ejemplo, con la criminalización de la protesta, sí estaríamos ante un escenario bien complicado para cualquiera de los dos. Por un lado, protestas de repente de gremios, de grupos más organizados, en el caso de Castillo, y por el otro lado de grupos más espontáneos, activistas, por el lado de Keiko Fujimori. Entonces, sí, las proclamas ciudadanas, los compromisos, ayudan de alguna manera a hacer un check
como yo me comprometo a, pero ya hemos visto que tampoco nos garantizan gran cosa, muchas veces quedan en letra muerta, es clave saber quién va a estar detrás de cada candidatura. Es preocupante que una de las candidaturas aún no presente un equipo técnico, faltando menos de un mes para la segunda vuelta. Básicamente, el único que está perdiendo con todo esto es el candidato Castillo, sin duda. Y en el caso de Keiko Fujimori, claramente ha sabido capitalizar. Bueno, no por nada ha sido tantas veces candidata, ya sabe cómo candidatear, sabe cómo es una campaña y tiene todo este aparato funcionando. Entonces, se nota, se nota. Y Castillo definitivamente ha perdido una gran oportunidad, ¿no?, de capitalizar esa gran ventaja que tiene. Y ahora lo que estamos viendo es probablemente ya estrategias mucho más arriesgadas, ¿no? El que no tiene nada que perder, teorías prospectivas. El que no tiene nada que perder tiene todo por arriesgar. Entonces podemos ver promesas como lluvia de millones en el debate de Chota de ambas candidaturas. La verdad que haciendo sumas y restas, no sé de dónde va a salir todo este presupuesto. Entonces sí preocupa, y preocupa lo que está ocurriendo el día de hoy en el Congreso. Siempre que me preguntan, bueno, ¿tú crees que este Congreso va a ser mejor o peor? Yo de verdad nunca pensé que iba a decir, no, no puede ser peor, pero lamentablemente ya con el accionar del actual Congreso, creo que sí podemos estar viendo el peor Congreso de la historia republicana, desde que, digamos, en la facultad estuvimos revisando los congresos. Sí, la verdad es que preocupa bastante. Luis Miguel, de hecho, en los últimos 2 años, y un poco más, en este último quinquenio hemos tenido un Congreso bastante populista. Mencionaba los 2 años porque en este periodo de pandemia se ha mostrado, digamos, más capaz de satisfacer una demanda social a través de leyes completamente populistas, algunas detenidas por el gobierno, otras no, otras dejadas pasar. Hoy tienes dos candidatos, ya lo decía Denis, que hacen promesas de lluvia de millones, y un país golpeado por la pandemia, que va llegando también a su límite de deuda. Bueno, lo pasó en realidad porque era 30% lo que nosotros manteníamos como normal. Hoy estamos en más de 35%, si no me equivoco. Llegaríamos al 40% este año, eso es fácil de prever. El Consejo Fiscal habla de un 60% como algo que empieza a ser insostenible. Y frente a ese escenario, pues tienes candidatos que parecen prometer la realidad de un país con una espalda financiera infinita. Entonces, ahí, ¿cómo ves este escenario de cara a un próximo gobierno que podría incluso ser el gobierno de Castillo, con todo lo que eso representa en cantidad de promesas? A ver, pero antes, David, de hablar del siguiente gobierno, acordémonos que todavía este Congreso sigue actuando, ¿no? Y a veces el periodo más complicado, y en mi experiencia, es el periodo de pato rengo entre que tienes un gobierno electo y que asume el poder la siguiente administración. Es mes y medio que se aprueba todo lo que no se ha podido aprobar en el pasado. Y si tú tienes a legisladores que no tienen, entre comillas, nada que perder, porque ya salen, el incentivo está ahí puesto. Entonces yo creo que no por nada he escuchado a Waldo Mendoza jugársela más, tratar de ponerle un pare, digamos, e insistir de llevar muchas leyes de iniciativa de gasto y de otras al Tribunal Constitucional, incluso con temas complicados para el propio Sagasti, porque lo están chantajeando de vacarlo si es que él insiste en eso. Entonces, en términos digamos, la sostenibilidad fiscal digamos, obviamente lo que se propone es absolutamente inviable. Uno suma lo que Castillo quiere es duplicar el tamaño del Estado. Básicamente, pasar de un Estado que hoy día más o menos tiene un tamaño de 20 puntos del PBI a uno que sea casi el doble. Cosa que es inviable. O sea, ahí ya estás hablando es una irrealidad lo que se promete. Yo creo que tenemos, en el caso de Keiko Fujimori, ha comenzado a proponer más cosas, digamos, pero en órdenes de magnitud, yo creo que es una fracción muy, muy pequeñita frente a lo otro. Yo creo que lo que va a ser muy importante va a ser cuando el siguiente gobierno presente el proyecto de ley de presupuesto al Congreso el 30 de agosto,
que es un presupuesto que principalmente ya está, digamos, el año de transición de gobierno es un presupuesto compartido y quien casi tiene el 90% de responsabilidad en hacerlo es el gobierno saliente. Pero hay un mes en el cual se puede cambiar el marco macroeconómico multianual, que es donde están las proyecciones más importantes del gobierno, y a partir de esas es que uno proyecta los ingresos. Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante para determinar qué tipo de ingresos se tienen previstos y cuán inflados pueden estar para poder sustentar una expansión del gasto, digamos, desmedida. Y yo creo que las calificadoras de riesgo van a estar muy atentas a ese hito, que va a ser el primer hito que el siguiente gobierno haga. Y acordemos también que las reglas fiscales, que son los que te limitan la expansión del gasto y el nivel de endeudamiento público, están suspendidas por 2 años, el 20 y el 21, por este año. Y uno pensaría que a partir del año 22 tendrías que tú formular el presupuesto ya bajo unas nuevas reglas fiscales. ¿Cuánto es el tope de gasto? ¿Cuánto es el tope de déficit? ¿Cuánto es el nivel de deuda? Digamos, ¿cuándo voy a converger a un nivel sostenible que sustente, digamos, la calificación crediticia que tiene el país? Y esa va a ser una prueba muy importante y bien empezado el gobierno. Entonces, yo creo que sí tenemos espacio. Definitivamente, si uno compara los niveles de endeudamiento nuestro frente a países como Colombia, tenemos la mitad de deuda con respecto a nuestro PBI. Ahora, obviamente, si uno comienza a contabilizar las contingencias, digamos, de tener un TC que no pueda dirimir estos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que dice Waldo Mendoza tiene razón, esta ley del FONAVI es una bomba de tiempo gigantesca, digamos que es básicamente impagable, y hay más. Entonces, yo creo que eso va a ser, el tema no es tanto a cuánto podemos llegar, sino de que es que si es que se va a poder controlar o no, digamos, esta voracidad fiscal, cuando tradicionalmente, como eso siempre ha sido populista, siempre ha querido, digamos, violarse, digamos, gastar, y ha sido el Ejecutivo y el MEF en particular que ha podido parar muchas iniciativas, o el TC. Entonces yo creo que el temor es que se pierda ese control y que esto derive obviamente en un nivel de deuda que digamos, una tendencia positiva y que se pierda efectivamente la confianza del manejo económico y el manejo fiscal. Y esto pasa factura inmediatamente. Ya lo han dicho las agencias calificadoras de riesgo, van a esperar las elecciones, probablemente esperen también a ver quién es el siguiente, digamos, las siguientes autoridades que entren al país para determinar qué cosa hace. Yo creo que ese va a ser un test bien importante. Sí tenemos espacio, pero espacio razonable, no el espacio que se pretende tener. Nadie ahora está diciendo ajustar el gasto en esta coyuntura, eso no tiene sentido, pero definitivamente el ritmo de expansión que se dio durante la pandemia no se puede sostener. Tiene que haber una convergencia a reducir los niveles de gasto eventualmente, o de lo contrario, incrementar las fuentes de ingreso permanente, o sea, una reforma tributaria, que también no sería lo más conveniente en una coyuntura de mucha debilidad empresarial en este momento. Yo he hablado con colegas en el sector minero, están muy preocupados, por ejemplo, con lo que está pasando en Chile, de crear una realía confiscatoria. En ese caso ya está en proceso de discusión en el Congreso de Chile, y lo mismo podría pasar acá. Entonces yo creo que estamos ante una posibilidad, digamos, de tener reglas que vayan a cambiar y que, digamos, solamente se piense por el lado tributario en la parte de la recaudación, sin pensar en la competitividad, digamos, del país para poder captar inversiones, y si se vulnera también la seguridad jurídica al plantear tasas confiscatorias y demás. Entonces yo creo que la situación fiscal del país podría estar comprometida, y eso que estamos con una coyuntura muy positiva. El precio del cobre está altísimo y es un predictor muy importante de los ingresos fiscales. Entonces, tenemos vientos a favor, como nunca, digamos, una coyuntura externa muy favorable. Entonces, de tomar, digamos, decisiones sensatas
podemos efectivamente recuperarnos. La recaudación fiscal se está recuperando de manera mucho más acelerada de lo pensado, pero todo va a depender de cuál es la postura fiscal expansiva del siguiente gobierno. Espacio hay, pero no ilimitado. Yo creo que a partir del año entrante se tiene que comenzar ya a definir un horizonte de volver a la disciplina fiscal que nos ha valido, digamos, esta fortaleza que hemos tenido en los últimos años. Entonces yo creo que esa va a ser como nunca antes, la parte fiscal que ya se daba por dada, digamos, de manejo fiscal, va a estar mirada, digamos, con mucho detenimiento por el Fondo Monetario y por los agentes, los inversionistas que están viendo si hay un quiebre en la conducción macro del país. No hablo de la parte monetaria, ni digamos que es una parte central también, el tema del Banco Central, pero con respecto al MEF y el manejo de la política fiscal, va a estar bajo mucho escrutinio de entrar Castillo, evidentemente, y con Keiko yo diría que probablemente haya mayor gasto. Hay muchas demandas, probablemente muchas ofertas que haya digamos, que cumplir, pero no se acerca, digamos, a la dimensión del quiebre que presenta el candidato Castillo, ¿no? Gracias, Luis Miguel. Jenny, volvemos contigo para preguntarte un poco en este espacio de incertidumbre en el que entre los inversionistas están en stand-by. ¿Ves sectores más afectados que otros, tipos de inversiones más afectadas que otras, y oportunidades en el caso gane uno u otro candidato? A ver, claramente si gana Fuerza Popular, ¿no? Hay una serie, creo, de decisiones de inversión de largo plazo, decisiones de inversión de largo plazo que hoy están en stand-by, que van a desembalsarse, ¿no? De hecho, entiendo que hay, claro, está, por ejemplo, una serie de nuevos proyectos mineros, ¿no? Proyectos mineros que obviamente han decidido esperar y ver qué pasa. Otros proyectos que ya estaban andando, claramente no tenía mucho sentido detenerlos, pero todos aquellos que empezaban a mover toda una maquinaria para hacer, digamos, ya los trabajos de explotación y por lo tanto la contratación de todos los proveedores, etcétera, que han podido detener esas decisiones, lo han hecho. Entonces creo que esas serían las primeras en desembalsarse rápidamente, justamente por lo que comentaba Luis Miguel, los precios del cobre, ¿no? Obviamente están pues generando muchísima expectativa, así que por ahí hay muy buenos indicadores, muy buenas señales de la demanda de los mercados fuera. Sin embargo, aquí nosotros en el Perú todavía estamos en esta indefinición. Por otro lado, yo te diría que en general todo aquello que tiene que ver con inversiones de largo plazo son las que hoy día están más, o sea, están haciendo un poco más de cuestionamientos en términos de no solamente lo que va a pasar en esta elección, sino lo que va a pasar también en la siguiente elección, ¿no? Todas las preocupaciones fiscales que hoy día están alrededor de nuestro país son también claramente un factor que desalienta, ¿no? la ejecución de inversiones de largo plazo. Empiezan a darse un poco más de, digamos, miradas de inversiones más de corto plazo, que tengan liquidez para, ¿no? En el momento que sea necesario, si es que surge algo imprevisto o si es que esto se decanta más rápido, poder salir. Creo que lo que se ha vivido durante abril ha sido más o menos una muestra de lo que muchos probablemente van a considerar que se puede repetir. Y eso lamentablemente, David, sí va a dejar, yo creo que un lastre, ¿no? en la toma de decisiones de inversión, nuevamente para el largo plazo. Ahora, ¿qué más? Otros proyectos, digamos, que consideramos que en términos
de una posible victoria de Keiko Fujimori podrían verse beneficiados o generarse rápidamente, tienen que ver, por ejemplo, con la continuidad de todos estos proyectos de infraestructura que se estaban gestando a través del mecanismo de gobierno a gobierno, ¿no? Porque son proyectos, digamos, que han estado caminando bien, ¿no? Y que con una claridad de las reglas de juego y con una economía que, así como el mundo va, también nuestra economía local debería empezar a recuperarse, estos deberían también empezar a desarrollarse, ojalá. Sin embargo, ahí el tema que puede generar alguna restricción también es la capacidad de gasto de nuestro gobierno, ¿no? Ahora, si gana un candidato como Pedro Castillo, ¿no? La verdad es que nos hemos puesto a pensar si, por ejemplo, él iría por el lado de desconocer tratados de libre comercio. Creemos que ese es digamos, si bien es algo que podría ser, no lo vemos manteniendo una promesa como esa, ¿no? Dejar de lado un tratado de libre comercio implica incluso, entre otras cosas, que mínimo, ¿no? Tienes que por lo menos reconocerle los beneficios por los siguientes 5 años. Entonces, es algo que diría que lo puede prometer, en una de esas puede intentar hacer, pero seguramente es algo que va a abandonar rápidamente, ¿no? Porque al final no le va a generar mayores réditos, dado que el impacto no se va a dar, por lo menos mientras dure su propio gobierno, ¿no? ¿Qué puede promover? Nos hemos puesto a pensar, probablemente quiera promover, pero no es lo que se ha visto en otros países donde la izquierda radical ha ganado, pero podría, por ejemplo, buscar promover la vivienda social, ¿no? Podría buscar promover, porque lo está diciendo, además, todo lo que tiene que ver con producción local, pero nuevamente, ¿no? Si él busca promover la producción local en desmedro de las importaciones, también puede generar o terminar generando escasez en ciertos mercados, en ciertos nichos, ¿no? Incrementos de precios inclusive, desabastecimiento. Entonces, la verdad es que no queda muy claro qué sector en sí mismo puede resultar ganador. Creo que en general, básicamente lo que van a empezar a surgir distorsiones. Otra cosa que creo que es importante señalar es que los capitales en el Perú han empezado ya a tomar decisiones para tomar posiciones fuera del país, ¿no? Los capitales van y vienen, hay riesgo de devaluación de nuestra moneda, entonces ya hemos visto nosotros que las decisiones de quienes pueden invertir afuera están siendo cada vez más fuertes. Entre la alternativa de decidir cuánto de mi portafolio tengo local y tengo puesto en economías de fuera, que además van a empezar o ya están mostrando recuperaciones interesantes, las decisiones básicamente están yendo por maximizar todo aquello que puede ser inversión fuera, ¿no? Y eso es de verdad que un costo muy alto para nuestro país y para los proyectos de inversiones que se pueden dar en el mundo inmobiliario, donde estoy un poco viendo todo lo que viene sucediendo desde la pandemia y ahora con la crisis política. Esto ha afectado bastante. El fondeo para el desarrollo de proyectos de inversión inmobiliaria está cada vez más escaso, y como es más escaso es cada vez más caro, y esto lo que genera lamentablemente es un impacto también sobre el costo que tiene el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que me he extendido un poco. Lamentablemente creo que sí hay un escenario en el que la inversión se va a poder, digamos, reactivar muy rápidamente, pero hay otro escenario donde lamentablemente creo que la inversión más bien se orientaría y esperaría más bien a ver dónde es que podrían haber pequeños espacios para hacer algunas cosas al compás de lo que quiera hacer el nuevo gobierno.
Gracias, Jenny. Justo ayer un gerente general de una casa de bolsa importante me decía, el inversionista se refería al retail, está cansado de vivir esta incertidumbre cada 5 años. Y lo decía con esa misma pena, porque decía mucho del capital que se está moviendo en este momento no necesariamente va a volver porque tengamos una elección favorable para el modelo. Paso a dos preguntas, una para Denise y otra para Luis Miguel y Jenny, que son mis preguntas de bola de cristal, porque la verdad es que van a ser un poco complejas, difíciles de responder. Pero vamos, Denise, hemos visto una radicalización de propuestas. Finalmente, a la segunda vuelta pasaron dos extremos. Digamos una candidata de derecha que se acerca a la extrema derecha. Habían algunas alternativas quizás que estaban un poquito más allá, y en el otro lado sí es súper claro que está en el punto más extremo. Y eso hacia las próximas elecciones, ¿tú crees que todavía existe un espacio para candidaturas más moderadas que nos puedan dar una mayor predictibilidad de un escenario en escenarios de segunda vuelta que siempre los tenemos? ¿O crees que en adelante nuestras elecciones van a estar marcadas un poco por este tipo de tendencias? Bueno, ya son dos niveles, ¿no? Un poco mi visual thinking y otro lo que nos muestra la evidencia, ¿no? Lo que comparten Keiko Fujimori y Pedro Castillo es que ambos en este eje, digamos, de libre mercado, estatismo, conservadurismo, liberalismo, ambos están hacia arriba, en las dos orillas ideológicas, pero hacia arriba en temas de conservadurismo. Entonces, en general, el electorado peruano es conservador, más de lo que muchos liberales, tanto de izquierda y de derecha, quisieran aceptar. Entonces, sí han logrado captar buena parte del electorado digamos, en ambas versiones del eje ideológico, y candidaturas más de centro derecha, incluso una izquierda que intentó moderarse un poco más para el centro, no terminaron calando en el electorado. ¿Por qué? Porque viendo la foto a nivel nacional, las demandas por cosas mucho más concretas, mucho más radicales, es mayor de la que nos gustaría aceptar. De hecho, yo veo coincidencias en términos, ya no hablando en términos económicos, pero en términos sociales y civiles, ¿no? ¿Qué va a pasar con el enfoque de género? ¿Qué va a pasar con las minorías, los derechos LGTB? Va a haber una especie de alianza silente entre que el gobierno, sea cual gane, va a apuntar a ser mucho más conservador. Entonces, sí, hay que entender la composición del electorado peruano de mejor manera. Creo que hay que afinarnos, ¿no? Somos menos seculares de lo que nosotros pensaríamos. Muchas personas sí consideran que para ser una persona moral y, digamos, transparente y no corrupta, tiene que tener alguna fe. Entonces, son ese tipo de cosas que tienen que leer los candidatos. Y me parece que se han olvidado, no han sabido llegar a ciertos bolsones electorales por no ver con ese prisma de realmente cómo es la composición y no como a mí me gustaría que sea. Entonces tenemos un electorado mucho más conservador, mucho más orientado a temas religiosos, evidentemente católico. Entonces, ¿cómo te acercas a un electorado así, no? Por eso es que discursos como el de López Aliaga, por más disparatado que le podía parecer a muchas personas, terminó calando en un porcentaje no tan pequeño. Y de hecho, con banderas que claramente no tenían asiento en la realidad, ¿no? Como echemos a Odebrecht cuando ya hay un acuerdo de colaboración eficaz, y claramente sabía que no era viable, digamos, retroceder en eso porque significaría que el Estado pero no pierde mucho dinero. Entonces, ese tipo de discursos altisonantes, este tipo de apelar a la moralidad de las personas a través de la religión, el FREPAP es un ejemplo de cómo lograron calar en ciertas áreas rurales o periurbanas. Por otro lado, López Aliaga en capas más altas, A, B. Entonces, sí creo que toca replantear cuáles van a ser las estrategias para llamar a estos bolsones que están repartidos no solamente en otras regiones, sino también en Lima y en los mismos distritos de Lima que están más para la periferia, ¿no? También hay, por ejemplo, congresistas de Perú Libre elegidos por Lima, que la gente diría que es, ¿no? Las regiones versus Lima, no, en realidad también hay bolsones dentro de Lima que responden a otro tipo de necesidades y a los que otros discursos les suelen parecer más atractivos.
o sea, la opción, digamos, moderada de centro liberal que vendría a ser el Partido Morado, no sacó nada. Entonces sí, ahí creo que corresponde reorientar, recalibrar ciertas propuestas y esperar cómo se va a llevar a cabo este jaleo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que la verdad es que sí, eso ya con bola de cristal, porque a veces uno espera que ya estamos en el punto más bajo y siempre hay un piso más abajo, ¿no? Eso preocupa, siempre vamos a un sótano más abajo, entonces es bastante preocupante. Y voy a volver contigo, Denise, al final, porque les voy a pedir a los tres una reflexión final de 1 minuto. Se los voy contando para que la vayan ideando. Y voy a mi pregunta, como les decía, de bola de cristal con Luis Miguel y Jenny, porque siempre a quienes aparecemos en medios opinando nos preguntan sobre el dólar, los que estamos involucrados con el mundo de la economía y las finanzas. Y siempre, por supuesto, en procesos como este y en escenarios de segunda vuelta, con la posibilidad de un candidato de propuestas radicales, el dólar se dispara como un termómetro natural de la incertidumbre y es lógico si lo vemos incluso desde esta salida de capitales. ¿Cómo esperan que se desempeñe el dólar en las próximas semanas e incluso a lo largo de este año, en un año que va a mantener un grado alto, como mencionaba Jenny, de incertidumbre? Luis Miguel, por favor. Esto sí es complicado, pero yo creo que hay que ver las encuestas y hay que ver van a ir las encuestas muy de la mano del tipo de cambio. Porque vimos, digamos, se disparó el tipo de cambio cuando habían 20 puntos de diferencia y después cuando se ha ido cerrando un poco esa brecha, automáticamente el tipo de cambio digamos, ha tenido una respuesta. A ver, yo creo que esto va a continuar hasta que tengamos un gobierno electo. Si sale Keiko Fujimori va a haber una euforia, o sea, va a haber efectivamente, se va a revertir todo, como de hecho ya ha comenzado a ocurrir. Y de lo contrario, digamos, yo creo que el Banco Central tiene mucha capacidad de poder intervenir. Tiene 75.000 millones de dólares de reservas internacionales. No todo obviamente lo puede utilizar, pero efectivamente puede intervenir y de hecho también tiene una línea flexible contingente con el Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones. Entonces tiene capacidades probablemente de los bancos centrales que tiene el balance más sólido de la región, quizá de lejos. Entonces yo creo que el Banco Central va a actuar para evitar una volatilidad excesiva y evitar estos efectos nocivos que Jenny estaba describiendo, digamos, el encarecimiento de insumos, efectos de hoja de balance, incremento en los costos financieros. O sea, yo creo que eso sí lo va a hacer. En un escenario, digamos, una vez que se disipe, y ojalá que se disipe esta incertidumbre y no vayamos a un quiebre, los determinantes estructurales dicen de que estamos ante un mayor ingreso de divisas. El boom que estamos viendo en términos del precio del cobre no es trivial, es enorme. Y por otro lado, la liquidez internacional sigue muy amplia. Digamos, no va a haber por más que haya miedo de inflación en el mundo industrializado, esta Reserva Federal no va a subir tasas en lo que resta de este año y probablemente ni siquiera el año entrante. Entonces yo creo que va a haber mucha liquidez en el mundo y eso va a tener que buscar algunas plazas como en mercados emergentes. Entonces yo creo que de una vez que se disipe este escenario político y de no irse a un modelo que resulte un quiebre con lo que hemos tenido en los últimos 30 años en el país, lo que vamos a ver es un dólar que se va, un tipo de cambio que muestre más bien una apreciación hacia fin de año y una fortaleza relativa por la entrada de divisas por estos proyectos que habrían. Acá es bastante binario, o vamos para un lado o vamos para el otro. Pero yo creo que el Banco Central va a actuar de manera muy decidida, por lo menos el Banco Central que tenemos hoy en día y como lo conocemos, y reitero, eliminar la autonomía del Banco Central no es fácil
y ratificar a un presidente del Banco Central requiere el voto del Congreso. Entonces, acordémonos que hay candados que son muy importantes y hay que, de alguna forma, transitar esta fase de altísima incertidumbre. Y eso vamos a dar un escenario distinto, ojalá a partir del 7 de junio. Gracias, Luis Miguel. Jenny, por favor. Sí, coincido plenamente con lo que ha comentado Luis Miguel. A ver, para agregar sobre lo que él ya anticipó, en un escenario donde Keiko Fujimori es la nueva presidenta, claramente pues la confianza regresa. Y además tenemos este efecto pues con un cobre subiendo 40% durante el año, ¿no? Y obviamente con este impacto nuestra moneda se apreciaría, ¿no? También, como dice Luis Miguel, el Banco Central va a estar interviniendo para que todo se haga o sea, para que haya incluso un ajuste progresivo, ¿no? Y digamos que hacia fines de año creo que podríamos estar viendo un tipo de cambio, y acá básicamente voy a repetir las proyecciones de nuestra área de estudios económicos en apoyo consultoría, ¿no? Un tipo de cambio de entre 3,5, 3,55, ¿no? Para fin de año. Con lo cual claramente habría pues una apreciación de los niveles en los que estamos hoy, que efectivamente ya corrigieron respecto de la semana pasada, que creo que fue una de las peores semanas o de las semanas más angustiantes que hemos tenido en los últimos tiempos en términos políticos. Ahora, creo que el escenario más complejo es si gana la izquierda radical, porque, claro, en ese momento no solamente estaría la fuga de capitales, ¿no? O la salida de capitales, sino también la dolarización de los depósitos, ¿no? Los capitales que se queden, y eso creo que nosotros ya lo estamos viendo, la mayoría de ciudadanos de a pie está tomando ya ese tipo de decisiones, ¿no? Empezamos a querer tomar también posiciones para resguardarnos en una moneda más fuerte, más estable, como es el dólar. Y eso también termina generando impactos nuevamente pues en una economía más dolarizada, ¿no? Donde el traspaso de este mayor costo del dólar hacia ya los productos que utilizamos en el día a día y por ende a la inflación nos van a terminar afectando. Ahí nuestra área de estudios económicos lo que nos dice es que su proyección en un escenario Castillo, en un escenario en el que él consigue de manera, digamos, a través del consenso en el Congreso, los cambios que requiere hacer, y no ha pateado el tablero, ¿no es cierto? Y además lo consigue rápido, podríamos tener un dólar entre 4 soles y 4 soles 20 a fines de año, habiendo intervenido el Banco Central de Reserva, por supuesto. Ahí pues estamos viendo una depreciación de nuestra moneda del 30%, que es una tasa bastante importante, ¿no? Y si más bien el escenario es un escenario todavía, digamos, más negativo, ¿no? Donde, digamos, se invoca una cuestión de confianza por cambios constitucionales que el Congreso interprete, y en todo caso se está un poco forzando, ¿no? Lograr las medidas que podría estar buscando Pedro Castillo. Ahí obviamente el nerviosismo va a ser mayor, este impacto de la salida de capitales y todas las tomas de posición sobre los dólares claramente va a ser más alto, y ahí las proyecciones son las de apoyo consultoría, nuevamente repito, son de $1 a 4 soles y medio hacia fines de año. Con todo lo que esto implica luego para la economía local, para el costo y el peso de las importaciones. Lamentablemente, quienes van a terminar más afectados acá, los niveles socioeconómicos D y E, porque son quienes tienen, ¿no? En su canasta de consumo un mayor peso por el lado de los bienes
de consumo masivo, los bienes más básicos, que además hoy están cargando con el incremento del precio de los commodities a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo hoy día que la soya, el maíz, todo está incrementando su precio y esto se está trasladando y se va a seguir trasladando vía las importaciones al costo de la canasta básica. Entonces, se va a ir configurando pues ahí un escenario bastante negativo y lamentablemente va a terminar afectando más a los niveles socioeconómicos que menos pueden enfrentarlo hoy día, ¿no? Y que ya vienen bastante golpeados. Lo otro es que obviamente por el lado de la deuda y del acceso al financiamiento que todos necesitamos y que, por ejemplo, hoy día puede permitir a distintas empresas, ¿no?, encarar proyectos, crecimiento, recuperación, esto también se va a terminar complicando, ¿no? Va a haber claramente una menor oferta, ¿no?, para financiamiento, y por supuesto el financiamiento en dólares, ¿no?, va a ser muchísimo más caro. ¿Qué va a pasar ahí con los créditos hipotecarios que ya existen, ¿no? O con los nuevos créditos hipotecarios que muchas personas han estado esperando para poder concretar. Entonces, sí, pues estamos en un momento en el que a menos de 9 meses de que se termine el año podríamos estar viendo un dólar alrededor de 4 o un dólar alrededor de 3,5, ¿no? Es una diferencia no menor y que obviamente es parte pues, de esta incertidumbre que venimos describiendo. Gracias, Denise. Gracias, Jenny. Como les decía hace un momento, doy espacio solo a una reflexión final de 1 minuto cada uno y con eso cerramos. Denise, por favor. Bueno, yo quisiera cerrar un poco entendiendo la racionalidad del votante, por un lado de Fujimori y por un lado de Castillo, ¿no? Y utilizando un poco de política comparada, digamos, cuando el elector elige opciones radicales, por un lado, en términos económicos, que podría ser un Castillo, o que supone, digamos, la toma de decisión de una candidatura controversial, cargada digamos, de bastante de problemas y de un legado bastante problemático como la de Fujimori, son personas, o sea, viendo temas más psicológicos, las personas cuando optan por salir del sistema, ya sea el sistema de partidos o el sistema económico, están básicamente motivados por rabia, miedo, se han hecho una serie de experimentos, incluso en Perú, en Venezuela, en la época para ver cómo es que el votante logra salirse, digamos, de esta caja, de las reglas del tablero de juego, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que nos llega ahora, luego de tantos años de alguna manera habernos quedado en el tablero. Entonces, se ha ido construyendo, ¿no?, un building up de bastantes frustraciones, bastantes carencias, una falta de conclusión en una serie de temas. Recordemos que hasta antes de la pandemia el problema principal era la lucha anticorrupción y antes de eso era la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Entonces sí hay un montón de demandas ciudadanas que están de alguna manera motivando a un buen porcentaje de votantes por una opción antisistema. Entonces estos problemas tienen que ser de alguna manera atendidos por el próximo gobierno de alguna de las dos candidaturas y clave para también construir alguna propuesta política con miras a 5 años en adelante, 10 años en adelante, ¿no? Ya no se pueden desatender esas cosas porque una vez que ya se destapa esta olla, es bien difícil volverla a tapar. Podríamos estar, como les mencioné, ante procesos mucho más complicados como en los países vecinos, ¿no? Perdón, Luis Miguel, por favor. Gracias, David, y muchas gracias también nuevamente por, ha sido muy interesante escuchar a las colegas. A ver, mi mensaje, capaz son 2 mensajes. Uno es que yo creo que tenemos que tener una lectura real de lo que está pasando en el país. Si gana Keiko Fujimori, digamos,
creo que no hay que pensar de que el status quo debe mantenerse, sino que efectivamente hay razones, en línea con lo que decía Denise, hay razones que deben explicar por qué tanta gente se siente marginada, digamos, del progreso que hemos tenido. Y yo creo que hay que atacarlas, porque de lo contrario, esto es una olla a presión que puede efectivamente explotar. Y mucho tiene que ver con, y creo que la pandemia lo ha hecho muy evidente, ha sido la carencia de servicios básicos, digamos, esenciales, ¿no? En salud, en la precariedad de la vivienda, y no muy lejos de Lima. Atrás de los cerros pelados de Lima hay bolsones muy grandes de gente que se siente totalmente desconectada, digamos, del progreso, y eso requiere atención. Atención, porque pensar de que ya nos libramos, el Perú se libró de un modelo estatista, chavista, y las cosas se mantienen, vuelven a la normalidad, sería, digamos, una lectura muy, muy, digamos, equivocada del momento que estamos viviendo. Entonces, yo creo que para mí, por ejemplo, si es que hay que hacer una reevaluación, y hoy lo comenté en una columna, tiene que ver con algo que sí requiere un cambio, es la descentralización en nuestro país. Hay muchas competencias que las tienen los gobiernos regionales y locales, y lamentablemente, o bien sea por corrupción o por ineficiencia o por una combinación de las dos, no han logrado traducir recursos en bienes y servicios de calidad a la población. Entonces, hay un tema que es clave. Y lo último, quizás, es que sin que haya un liderazgo clave que pueda construir consensos en nuestro país, no vamos a poder recuperar, digamos, la confianza. Se está comenzando a quebrar, digamos, una estabilidad, y estamos entrando quizás en una fase de inestabilidad crónica. Y salir de eso es muy complicado. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de que no solamente está en juego quién gane la presidencia, sino que haya unos mínimos acuerdos, y esto requiere un liderazgo real. Ojalá que nuestros padres de la patria y nuestro presidente o presidenta estén a la altura del desafío, porque yo creo que acá nos estamos jugando no solamente 5 años, sino nos estamos jugando mucho, mucho. Entonces, nada, a votar informados y a votar a conciencia de lo que está en juego. Gracias, Luis Miguel. Jenny, por favor. Bueno, muchas gracias también, David, por la invitación. Ha sido bastante interesante escuchar tanto a Luis Miguel como a Denise. Yo, básicamente, mi reflexión final, porque sé que ya queda poquito tiempo, tiene que ver con, creo que todos hoy día estamos mucho más involucrados de la campaña y de los avances de la campaña y de lo que cada candidato está haciendo. Y esto es porque ahora realmente estamos, creo yo, que preocupados, ¿no? Y creo que cada uno desde donde está y también con la posición que cada uno tiene, está probablemente reflexionando mucho con otras personas, conversando con otras personas, tratando de hacerles ver su punto. Y mi reflexión es que no dejemos de hacerlo, no dejemos de hacerlo porque se termina este periodo electoral y se elige un presidente y luego regresamos a lo nuestro, ¿no? Para seguir cada uno en su propia actividad. Creo que eso es lo que a nuestro país también le ha faltado y es lo que necesita, ¿no? Necesita de no solamente autoridades y un gobierno con liderazgo, sino también un liderazgo a nivel empresarial y a nivel de personas y profesionales informados, pero también que se expresan, que se manifiestan, que dan su punto, que defienden sus ideas, porque creo que lo que le falta a nuestro país es también un poco más de involucramiento y de proactividad para construir sobre las mejores ideas de cada grupo, de cada organización política, ¿no? Básicamente es eso, no quiero extenderme más, esa era mi reflexión final. Yo misma lo he vivido como una experiencia propia, antes no lo había hecho, hoy converso con todas las personas que puedo para
por lo menos darles mi opinión, creo que está siendo bastante útil. Es algo que deberíamos seguir haciendo y no abandonarlo después del 6 de julio. O no abandonarlo hasta que las circunstancias nos sobrepasan, en realidad. Creo que hay que ir construyendo discurso, ciudadanía, debate de ideas durante los próximos años o de manera permanente. Gracias, Jamie, gracias, Luis Miguel, y gracias, Denise. Este webinar hemos titulado Riesgo Perú, los complejos escenarios para la economía y la gobernabilidad. Vamos a tener una sesión similar cerca a la segunda vuelta, en la semana previa probablemente. Así que no se desconecten, manténgase con su revista en mano, que ahí estaremos informando sobre el siguiente evento. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima.